examen. Creo que a veces estuvo habilitado o deshabilitado algún espacio en el examen y como que se estaba editando. Hubo por ahí algunos problemas, ojalá no les haya tocado. De ser así, bueno, pues les pido por favor que lo vuelvan a intentar. Volví a cambiarla o a modificar la cuestión del examen ya para que puedan entrar ahí. Tendrían hasta las 6 de la tarde y de igual manera para subir sus actividades de la unidad número 2 pues tendrían hasta las 11 de la noche, 11:50, casi las 12. Ahí como que no tendríamos tanto problema. La unidad 2 estuvo un poquito más compleja, por decirlo de alguna manera, debido a que pues es el estudio de mercado. Y el estudio de mercado en sí mismo es el que nos va a dar la pauta para saber si el proyecto pudiera ser viable o no pudiera ser viable. Inclusive por ahí lo hemos platicado que pues se llama formulación, es decir, a través pues, de un proceso ya elaborado, nosotros vamos a construir o a elaborar o a diseñar un proyecto. Y que decíamos que el proyecto pues es la generación de un escenario futuro, pero en el presente. Es decir, yo voy a poner mi puesto de tacos, yo voy a poner mi empresa que sea distribuidora de la fábrica Bimex de bicicleta y voy a venderle el engranaje, no sé, o la cadena, o el manubrio, o el espejo lateral, etcétera. Cualquier tipo de cosa nosotros lo podemos ir gestionando a partir de estos proyectos. Pero viene una palabra que también por ahí le habíamos comentado, la parte de la evaluación. Y la evaluación es la medición. Es decir, tenemos que determinar si es viable o no es viable. Y lo hemos comentado en distintas ocasiones que cuando alguien preguntara, bueno, ¿y qué negocio pongo? Pues hay que poner uno que tenga demanda, es decir, algo que la gente esté pidiendo o esté buscando. Hay cosas muy innovadoras que también como nos hemos percatado por ahí en algunos de los ejemplos, sí son muy innovadoras, pero decíamos, hay cosas que no compra la gente. Ya cuando lo vemos con el precio y con la utilidad que vamos a tener, pues realmente no nos resuelve la vida y el precio no es muy positivo. Sin embargo, pueden ser también productos, pues a lo mejor retros, que en su momento no tuvieron la aceptación, pero que hoy se retoman y pudieran ser un éxito, o también cuestiones sociales, económicas, políticas, que pudieran influir en los gustos y preferencias de la población. Entonces, por eso tenemos que utilizar esta fórmula para realizar proyectos, pero también tendríamos que medirlos. Y la unidad 2 nos dio mucho esa parte, el estudio de mercado, es decir, a ver, enfocarme hacia realmente quién lo voy a hacer. Esta unidad 3 nos va a decir qué capacidad voy a tener o qué capacidad necesito yo para poder satisfacer ese mercado que yo ubiqué. ¿No? Decíamos otra vez, oye, ¿es viable mi proyecto? Si tiene demanda, sí. Si no, por muy evolucionado que sea, no va a tener. Ahorita, por ejemplo, están anunciando un, hoy lo vi en la mañana, no sé si sea un producto nuevo, pero es un pescado como una mojarra, yo creo de ese tamaño más o menos. Bueno, físicamente no sé, pero es un juguete para gatos. Y fíjense cómo amarran el proyecto. Ese juguete, que es una mojarra, grande, puede decir una mojarra tal cual, no sé si sea de peluche o de qué sea. Incluso esa mojarra también en la panza la abren y le pueden poner el polvo ese que es como una hierba que hace que los gatos pues, rasquen, por ejemplo, en un lugar. Es un olor que les atrae mucho. Y además se mueve, como cuando uno avienta el pescado así que lo saca del agua, así ese movimiento lo tiene. El mercado hoy de las personas que tienen gatos, ¿será atractivo? Yo creo que sí. Tendría que haber hecho un estudio de mercado para saber si realmente sí es atractivo. Yo a bote pronto digo que sí, que ahora muchas familias están adoptando pues ya un gato o tienen hasta más de un gato y que el ingreso de algunas familias al no tener hijos pues es grande, que inclusive veíamos por ahí en eso de los perfiles
si está casado, con hijos, sin hijos, soltero, joven. Ese tipo de perfil ahora que tienen mascota ha hecho que crezca este mercado. Y además ese pescado que viene con una caña de pescado, o sea, fíjense cómo pudiéramos decir que es algo innovador, pero que a lo mejor va a ser inútil, pero que a lo mejor ahorita sí hay mercado. A lo mejor si lo viera nuestro abuelito, o en el caso de ustedes su tatarabuelito, o sea, para que más o menos tuviéramos como la misma edad, no sé, una persona de 80 años, por poner un número, que te hubiera dicho, oye, le quiero comprar un pescado a mi gato. Te hubiera dicho, estás menso, ¿no? Los gatos no necesitan eso, porque ese fue el mundo que ellos conocieron. No gastes, son tonterías, o cómo vas a tener ahí una caña simulando que pescaste y el gato esté jugando. Pues eso no era el mundo de ellos, pero ahora a lo mejor sí hay mercado para eso. Inclusive este pez por ahí, que a lo mejor igual lo buscamos en una de las clases, lo amarran con una arena de gato. También en el pasado quisiera que le preguntaran a una persona de esta edad, si le digan, oye, abuelo, ¿tú tuviste gato? Sí, sí, tuvimos un gato. ¿Y qué arena utilizabas? Hubiera dicho, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo que qué arena utilizaba? Pues si no iba a construir. No, pero para que tu gato hiciera de sus necesidades, no sé. El gato se salía, no vivía en la casa. Bueno, vivía en la casa, pero el gato andaba para todos lados. Pues realmente nunca les preocupó también dónde hacían los gatos. Yo creo que ellos lo que sabían, y no por ignorancia, pues, ni tampoco necesita ser uno veterinario, pero es que sí, que el gato escarbaba y ahí hacía de sus necesidades. Hoy venden arena, es un mercado que creció mucho, arena para gato. Pero también ahí hubo evolución, porque anuncian una arena que dicen que no emite olores y que solamente hay que remover el arena para, o sea, no limpiarla, pues, que son piedras. Bueno, insisto, si es un producto que va a tener mercado por la naturaleza del mismo, pues entonces va a ser un producto exitoso. Si no, se va a quedar así como algo muy padre. Qué buena idea de entretener a mi gato, qué buena idea de que mi gato pueda hacer sus necesidades en una arena especial que evita olores. Habría que ver también, por eso el mercado nos servía para eso, ¿no? Es decir, pues tengo que irme a una persona que es joven, que es profesionista y que está soltero y que no tiene hijos, y que le gustan las mascotas. ¿Cuántos hay con esas características? Pues hay un mercado muy amplio. Y vendría nuestra etapa de decir, bueno, el mercado es a lo mejor de la Ciudad de México, 20 millones. Me van a comprar los 20 millones, sí. Viene lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es tu capacidad de producción? No, pues puedo producir 10. Si puedes producir 10, pues creo que estás fuera del mercado. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de la ingeniería del proyecto. Esta unidad 3 comienza, bueno, hoy 3 de noviembre. Ayer fue inhábil. Terminaría el 13 de noviembre. Y el lunes 16 es inhábil. Lo estaríamos entregando el martes 17. El problema está, y bueno, y no sé si tanto problema, que entonces la unidad 4, que dura una semana, esta 3 dura 2, no hay tanto problema, pero la 4 dura 1, pero además de durar una semana va a durar 4 días en lugar de 5. Pues aquí la recomendación sería que en medida de lo posible volteáramos a ver a la unidad 4 y que si le pudiéramos adelantar un poco en estas 2 semanas, pues se va a agradecer mucho porque la unidad que sigue va a tener solamente 4 días. La 5 va a tener 2 semanas, ahí también podríamos irnos equilibrando dependiendo cómo vaya el avance. Y finalmente la unidad 6, que está un poquito más corta, pues tendríamos también una semana. Muy bien, bueno, vámonos al qué es lo que tenemos que entregar para esta unidad número 3. Son solamente 3 actividades de aprendizaje más el avance de nuestro proyecto, como ya ha sido nuestra costumbre.
Tenemos nuestra unidad 3, Ingeniería del Proyecto, y lo que vamos a determinar para el avance del proyecto, que recuerden, en lugar de unidad le tenemos que poner capítulo, sería el capítulo 3, Ingeniería del Proyecto, es el tamaño, micro, pequeña, mediana, gran empresa. Tiene que ver con nuestra capacidad de producción, tiene que ver también con nuestra capacidad de venta, es decir, hay empresas que están clasificadas como micros, pequeñas, grandes empresas, y en algún momento esta clasificación solo tomaba en cuenta el número de trabajadores que tenía la empresa. Hay empresas como Volkswagen que llegaron a tener 15,000 trabajadores, que es un mundo de trabajadores. O el caso de una empresa local, Tremec, llegó a tener 5,000 trabajadores también, en sus momentos de gloria o de apogeo. Es inclusive un gerente que, bueno, ya está jubilado, me comentaba, fue gerente general de ahí de Tremec, él es egresado del ITQ, pero de ingeniería mecánica. Y creo que cuando fue este último aniversario, no me acuerdo si fue el 45 del tecnológico, le dieron la estatuilla del mejor egresado del tecnológico. Tuvo muy buen puesto ahí en Tremec. Entonces le tocó toda esa época de, pues vamos, de crecimiento, de desarrollo y de ser una empresa muy grande. Entonces el tamaño ahí era una gran empresa. Eran otros tiempos, por supuesto. Hoy hay empresas como Nike, por ejemplo, o Apple, que tienen muy pocas personas trabajando dentro de la propia compañía. Es decir, Nike solamente tiene áreas de diseño, de innovación, de mercadotecnia, áreas estratégicas para lo cual la empresa pues es muy buena, pero son pocas personas. Y a lo mejor para la fabricación de sus productos, imagínense cuánta gente se necesita para producir esos millones de pares de tenis. Pues muchos. Pero ¿por qué no cuentan como trabajadores de Nike? Porque es maquila. Nike a lo mejor no más tiene 100 trabajadores, pero es una empresa que factura como una gran empresa. Pues ahí hay que tomar en cuenta esta parte. Que el tamaño, insisto, va a depender de nuestra capacidad de producción. Ahora, ¿dónde vamos a estar localizada la empresa? Ahí, pues hasta ahorita es muy sencillo con esto del Google Maps. Pues sacamos una foto donde vamos a estar. La localización, por supuesto, tendría que ver también con factores como pues, la disponibilidad de la materia prima, si tenemos que estar cerca de donde está nuestra materia prima, si tenemos que estar a un lado de los clientes o a un lado de un cliente. Ahí tendría que venir nuestra localización o cómo lo localizamos y vamos a escribir eso. Si vamos a tener que estar cerca, por ejemplo, del mar, porque sale por barco, llega por barco nuestra mercancía, cerca de una aduana, cerca de un aeropuerto, si necesitamos trenes. Todo eso pudiera influir sobre nuestra localización. Inclusive hasta, como ahorita veíamos el caso de Nike o Apple, ellos tienen, bueno, que no son de ellos, son de empresas que les maquilan. Están en China, la mayoría, en Vietnam, no sé, o sea, países donde se han especializado en el área de la producción y producción en escala, es decir, producción a niveles muy grandes, que producen millones, miles de millones de piezas, inclusive por día. Y eso que habíamos platicado, ¿no? Las economías de escalas en donde es hasta más económico
producir una sola pieza que producir, digo, es más barato producir 1,000,000 que producir 10 piezas. Entonces, estos son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero decíamos, ¿por qué nos sirven? Porque nos van a ayudar a medir. Las materias primas igual, o sea, ¿qué vamos a necesitar? Jabón, agua, o sea, ¿qué es lo que estamos necesitando? Independientemente que sea un servicio, también tenemos que ubicar cuáles son las necesidades de esto. ¿No? Si vamos a necesitar el caso de los esquites, pues que si el elote, que si la crema, que si el picante, que si la mayonesa, el queso, esas serían nuestras materias primas. Si es un servicio, alguna barbería, pues a lo mejor el champú o la espuma, por el servicio que vamos a dar de peluquería. Y después vamos a poner nuestro proceso de producción. En el punto 3.4 ya va el proceso de producción, ahí ya lo estaremos estableciendo con diagramas de flujo. La maquinaria, ¿qué maquinarias vamos a necesitar? ¿Qué equipo vamos a necesitar de reparto, de cómputo, de transporte, de qué necesitamos? Grúas, nuestra maquinaria. Y cómo vamos a distribuir la planta. Ahí hacemos nuestro layout. Ahí en el layout, bueno, pues van a utilizar, bueno, pues esas habilidades y conocimientos previos que tienen para el diseño, diseñan ahí su planta. La obra civil y las construcciones necesarias también, si necesitas una rampa, si necesitas una puerta con tales dimensiones, si necesitas cierta cimentación, todo eso lo vamos a encontrar aquí también. En obra civil, no sé, en el caso de la forja, pues se necesita tener una cimentación especial para las prensas porque los golpes que dan son muy duros, entonces rompen el piso. O si vas a poner una grúa viajera, ¿de qué capacidad? La infraestructura también sería necesario mencionarla aquí. En recursos humanos, si van a estar operadores, gerentes, supervisores, lo plasmamos también. Hacemos nuestro programa de producción, que ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando la teoría. Generamos un programa de ejecución, administración de capacitación, asistencia técnica. Y debemos de tener en el punto 3.11 el cumplimiento de normas sanitarias, ambientales u otra que estemos obligados, y tenemos que tener una planta de tratadora de aguas residuales y separación de basura o algunos elementos que pudieran estar ahí conforme a alguna norma establecida por el Estado. Que ese sería el avance del proyecto. Tendríamos que, o como habíamos mencionado, este es nuestro índice. Ahorita es el avance, al final cuando es la entrega, pues este nos va a servir para el índice. Este sería nuestro índice del capítulo 3, Ingeniería del Proyecto. Va a tener una duración de 2 semanas, como ya lo platicamos, y solamente tiene 3 actividades. Una actividad es identificar por medio de un mapa el sitio específico del proyecto en base a las necesidades de infraestructura, maquinaria y recursos humanos. Aquí comentábamos que ahorita con esto del Google Maps, pues podemos especificar en dónde va a ser y que de igual manera pudiéramos estar cerca del proveedor, podemos estar cerca del cliente, cerca de los mercados de distribución, cerca de una instalación, de algún puerto aéreo, marítimo, terrestre, de algún acceso. Aquí lo vamos a hacer. Aquí la recomendación es que esto lo llevemos directamente a nuestro proyecto. O sea, ahí en algunos de los temas anteriores decíamos, bueno, vamos a aplicar la teoría, pues. No necesariamente al proyecto, nos sirve para inspirarnos en el proyecto,
Pero aquí sí lo podemos manejar porque realmente nos está pidiendo una indicación, que es, digo, una ubicación donde vamos a estar, ubicamos nuestro proyecto. Aquí pueden una de dos, o generar una ubicación adecuada o generar la ubicación que ustedes tengan. Es decir, voy a operar desde mi casa. Bueno, está bien. Y luego realizar una propuesta, un presupuesto, es decir, cuánto valdría el terreno de ese lugar en donde estamos identificando, la construcción, cuánto necesitaríamos, maquinaria y equipo. Y para esto pues tendríamos que identificar los costos de producción, de materia prima, de insumos, de todo lo que se necesite para el proyecto y sobre todo la tecnología que vayamos a utilizar o emplear. Y aquí nuevamente les comento, lo ideal es que lo hagamos para el proyecto en sí mismo. ¿Por qué? Porque está relacionado a lo que estamos haciendo. Y finalmente la última actividad dice que tenemos que aplicar las normas a las que el proyecto deba de responder de acuerdo a su naturaleza. Si utiliza productos químicos, si arroja desechos a un río, con qué tipo de norma tenemos que cumplir. Ok, bueno, entonces ahí está lo que tenemos que entregar para la unidad número 3. Ya está por ahí la evaluación también. Avance del proyecto, son 11 puntos de su índice. 3 actividades de aprendizaje que nos complementan los 11 puntos del índice. Como ven, dudas, comentarios hasta ahorita. Profe, una duda. Adelante. Bueno, a nosotros no nos ha llegado calificaciones o observaciones, por ejemplo, del proyecto. No sé si estamos bien o ya no las habrá mandado. No, todavía no, no estoy mandando. No he mandado más bien. Voy en la unidad 1, pero en la unidad 2 se recibe hoy. Hoy en esta semana queda lo de la unidad 1 y ya se comenzaría con la unidad 2. Ok, profe. Como ven. Digo esto de unidad 3 y aquí como les comentaba, valdría la pena, de hecho les voy yo creo que a ver si hoy, mañana, les mando apuntes de la unidad 4, es decir, un documento en donde nos permita poder hacer la descripción de puestos y gestionar estos elementos de la misión y la visión para que, como les comentaba, pudiéramos echarle así un ojito nada más, no porque estemos obligados a entregar la 3. Ahorita, insisto, el punto es la unidad 4, el punto es la unidad 3, lo único que tenemos que concentrarnos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, lo que comentamos que la unidad 4 va a ser de 4 días, o sea, a lo mejor si nos recorta un poquito el tiempo, entonces ya si le vamos adelantando por ahí en alguna cuestión que pudiéramos amarrar, por ejemplo, con el caso del recurso humano, que dijéramos cuánta gente vamos a necesitar, qué tipo de puesto va a tener. Bueno, pues aprovecho y hago mi descripción de puestos, de los puestos que voy a necesitar para la ingeniería de mi proyecto. Ahí le avanzaría un poquito. Porque lo demás pues está muy sencillo, antecedentes nada más tendríamos que decir cuáles son las
las características que dieron origen al proyecto. Un grupo de alumnos juntaron sus recursos económicos o con las ganas de sacar adelante un proyecto, decidieron comenzar tal cosa. O sea, que hay previo al proyecto, serían los antecedentes. La figura jurídica de la empresa se refiere a si va a ser una SA, si va a ser una SDRL, si va a ser una persona física con actividad empresarial, si va a ser una sociedad cooperativa, es decir, cuál va a ser la figura constitutiva, jurídica, perdón, por la cual se va a constituir esta empresa. La parte de la misión y la visión, en un manualito que les voy a compartir viene cuáles son los elementos y los puntos, el organigrama de la empresa, que está sencillo también, la descripción de puestos, que está un poquito más elaborada dependiendo cuántos puestos tengamos. Eso es la unidad 4, pues les comento, podemos agarrar lo que necesitamos acá de recursos humanos y le avanzamos una vez con descripción de puestos. Eso es lo que pudiéramos ir adelantando y con la aclaración que, bueno, pues no es obligatorio, por supuesto, lo podrán hacer en su momento, pero es una sugerencia por la cuestión de los tiempos que mencionábamos que van a tener 4 días para desarrollar la unidad 4. Muy bien, bueno, vamos a ver nuestro primer tema de la unidad 3, que es la parte de la ingeniería del proyecto, que decíamos de la ingeniería del latín ingenium, que quiere decir que al hablar de ingeniería vamos a encontrar la manera óptima de montar la planta, de colocar inclusive las máquinas, de generar la capacidad instalada a través de modelos matemáticos para poder minimizar el riesgo. Entonces, el riesgo y poder aumentar los costos, sería, bueno, las ganancias, mejor dicho. Esa sería como la intención de la parte de la ingeniería del proyecto. Y nuestro primer punto, el 3.1, nos habla del tamaño del proyecto. ¿De qué tamaño va a ser o va a estar tu proyecto? Entonces, con el tamaño del proyecto, nos estamos refiriendo justamente a la capacidad de producción instalada que se va a tener. Aquí decíamos chica, mediana, grande. O micro y macro empresa. Y comentamos ahorita, hay empresas que tienen muy poca capacidad instalada porque realmente no fabrican ellos, o el caso de Google, que también pues vamos, no tiene plantas como tal, pero facturan mucho dinero. Aquí hay que determinar justamente ese tamaño de la empresa. ¿Qué capacidad tiene para producir? Y esta puede ser pues por día, por semana, por mes, inclusive hasta por hora, por mes, por año. ¿Y de qué va a depender? Pues del equipo que tenga la empresa. Así es como vamos a determinar esa capacidad de producción. Ok, entonces hay que ver
cuál va a ser el tamaño que vamos a nosotros proyectar, dependiendo de la capacidad que tengamos de producir. Para poder hablar de capacidad de producción, vamos a poder distinguir a través de 3 capacidades de producción. Aquí es importante que ubiquemos en qué proceso queremos estar, porque acuérdense, todavía es proyecto. Por supuesto, ya cuando venga lo financiero podemos decir que necesitamos 3 máquinas, pero si no tenemos las condiciones también para poderlo llevar a cabo, realizar, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando van a ese programa de Shark Tank, creo que se llama, ¿no? Sería como de tiburones, algo así. Lo que hacen justamente son personas que tienen ideas, que tienen proyectos, pero que no tienen el recurso económico, y entonces recurren a inversionistas para, a cambio de un porcentaje de participación en su empresa, les venden el proyecto. Que aquí también el gobierno en determinado momento a lo mejor nos pudiera apoyar, o algún empresario también pudiera ser socio de nuestra empresa si el proyecto es bueno. Y si no tenemos para la maquinaria, pues probablemente él nos pueda prestar. Entonces no se limiten ahí en decir, bueno, pues yo solamente para lo que tengo es para poner un puesto de dulces, y es más solamente comprar una sola bolsa de dulces porque mi capital es de 50 pesos. No se trata de eso, se trata de poder generar una proyección, es decir, de hacer un proyecto. ¿Cuál sería lo ideal de acuerdo al proyecto que traigo? Que ya ubiqué qué necesidad va a satisfacer, vamos a irlo trabajando. Entonces, vamos a determinar estas capacidades de producción. La primera capacidad que tenemos es la capacidad normal viable. Es decir, en condiciones normales de trabajo, tomando en cuenta el equipo que tenemos, tomando en cuenta las condiciones de la planta, o las cuestiones técnicas de la planta, u otros aspectos como los paros que pudiera haber por alguna causa ajena a nosotros, la cuestión del mantenimiento, los cambios de herramientales, la fatiga de los trabajadores o las demoras que pudiera haber por ahí. Esa sería nuestra capacidad normal viable. ¿Para qué nos sirve saber o conocer las capacidades? Para poder determinar si el producto que nosotros vamos a ofertar lo podemos entregar en tiempo y en cantidad como se está demandando. Es decir, si llega alguien y nos hace un pedido de 1000 piezas, ¿en cuánto tiempo tendrías esas 1000 piezas? Pues ahí tendríamos que analizar factores como si hay pedidos antes, cuánto nos tardamos en producir una pieza, 2, 3, 4, cuántas hacemos por hora, por día, y entonces le diríamos al cliente en cuánto tiempo le entregaríamos esa pieza que nos pide. Eso dentro de una capacidad normal o viable. Hay inclusive empresas que programan, por ejemplo, sus mantenimientos para las fechas de vacaciones o temporadas de vacaciones. O hay quien realiza sus mantenimientos en las noches, que no tienen 3 turnos. Pues va a depender de la naturaleza. ¿Okay? Además, debe revisar el equipo técnico, las condiciones técnicas de la planta, y bueno, decíamos paros, mantenimiento, cambios de herramienta, etc. Una capacidad normal viable, o la media de lo que realmente podemos entregar. La capacidad nominal, esa capacidad nominal va a ser la que va a aparecer en la etiqueta, es decir, tenemos una máquina que dice esta máquina produce 5 piezas por hora. O tenemos un patín que dice que su capacidad son 200 kilos. O tenemos un montacargas que dice que carga 5 toneladas. Tenemos una báscula, tenemos una grúa, y eso tiene cierta capacidad. ¿Para qué nos serviría otra vez la capacidad? Nuevamente, si tengo que mover 40 toneladas, ¿en cuánto tiempo las puedo mover? Si solamente tengo una rampa para subirlas a un tráiler,
Entonces, mi capacidad nominal va a ser lo que se conoce como la capacidad teórica, se llama lo que ya está marcado, y a menudo corresponde a la capacidad instalada, de acuerdo pues, a las garantías proporcionadas por el abastecedor, es decir, porque nos vende la maquinaria. Ejemplo, pues piezas por hora, bloques por hora, una báscula de 500 libras, kilómetros por hora. En el caso de los coches, cuál es el rendimiento. Y ya nuestra capacidad real va a estar constituida por las producciones que se obtienen sobre la base de un programa de producción. Estos pueden ser mayores o menores que los programas en un periodo y se utilizan para determinar la eficiencia del proceso de la operación. ¿Okay? La capacidad real. Aquí también en mi capacidad real pues necesitaría un histórico. Es decir, aquí hay que especificar las capacidades de producción durante los primeros años que se normaliza la producción. ¿Okay? Capacidad real. O sea, realmente cuánto pues de lo que dices que tu máquina produce, de lo que dices de tus paros técnicos, cuánto es realmente tu capacidad de producción. Entonces, algunas sugerencias para determinar el tamaño más económico para un proyecto industrial. ¿Cómo saber de qué tamaño pudiera yo reportar que es mi capacidad? Y dice tamaño más económico porque recuerden que si hablamos de economía nos estamos refiriendo a esa ciencia social que nos ayuda a satisfacer necesidades, pero ojo con la palabra clave, recursos escasos. Lo que tenemos que hacer y encontrar es la manera de que los productos que la gente no tiene o el consumidor no tiene, pues podérselos dar, ya sea comprándolos, revendiéndolos o fabricándolos. Para esto, pues tendríamos que realizar, por ejemplo, investigaciones sobre los costos de proyectos similares. Hay empresas que traen un proyecto como el de nuestro, como cuánto les cuesta a ellos. Y esos costos, llevarlos a la realidad de nuestro proyecto. Por eso, inclusive, en alguna de las actividades nos dice que le echemos un poquito de costos ya. Cuánto cuesta un terreno, cuánto cuesta una barda. Que ahí les decíamos, bueno, no necesariamente lo tenemos que desembolsar ahorita, lo podemos montar como parte de los requisitos para que el proyecto se eche a andar. Si es el recurso, pues pudiéramos buscar financiamiento. Pues también otra sugerencia es que se realicen los ajustes necesarios introduciendo variaciones en la tecnología del proceso seleccionado. Acuérdense que la tecnología es esa técnica o forma de hacer las cosas que nos va a facilitar la elaboración. O también tenemos que analizar los costos de la materia prima, los materiales, el mantenimiento, los sueldos, el salario, costos de inversión. Por ahí tenemos una actividad relacionada a esto. Si hay amortización de capital, si hay seguros. También tenemos que estudiar en condiciones locales precios de la materia prima, calidad, abastecimiento, productividad. ¿Cómo y dónde vamos a ponernos también? Por eso decíamos, la ubicación es importante. ¿De dónde vamos a sacar la materia prima? ¿Nos va a costar mucho llevarla del punto A al punto B? Eso nos puede sacar del mercado, porque si nos cuesta, por ejemplo, un 20% del costo poder transportar la materia prima, ese 20% se lo tenemos que cargar a los clientes. Y entonces, pues ya nos sacaría del mercado. Si los otros tienen un precio más competitivo,
estaríamos prácticamente afuera. Entonces, también como recomendación, pues determinar el precio importado del país de origen, también cuánto cuesta. A veces decíamos es más barato comprar que producir, hay que ver si es el caso. ¿Cuál va a ser el tamaño mínimo? Hay que establecerlo. Determinar la capacidad en el mercado de expansión, dado un tamaño, es decir, mínimo, bueno, chico, mediano, grande. Y si hay cambios tecnológicos, pues también irlos adaptando a esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque si la competencia se suma a estos cambios tecnológicos, pues nos va a dejar fuera. Porque producir el mismo número de piezas nos va a llevar meses. Entonces, lo que tendremos que analizar. Y aquí está el secreto, de lo que realmente hemos venido también analizando durante las últimas sesiones, que decimos, entre estos factores que tienen relación con el tamaño se encuentra el mercado. ¿De qué tamaño va a ser o puede ser mi empresa? Pues el mercado es el que me lo va a decir. Si vamos también, en el estudio de mercado decimos que mi mercado meta es el mercado de la Ciudad de México, 20 millones de habitantes, pero tu capacidad de producción, por eso decíamos inclusive hasta el equilibrio, que podemos ir escalando, por supuesto que sí, pero tiene que ver ese factor, lo tenemos que tomar en cuenta, el factor del mercado, para determinar el tamaño, el proceso técnico. Entre más sencillo sea el proceso, también es más fácil. Y la localización, lo que comentamos, podemos estar a un lado de nuestros clientes, podemos estar lejos de nuestros clientes. Depende que sea lo que tendría valor para nosotros. Y bueno, finalmente para este primer tema del tamaño, ahí nada más tendríamos que poner si nuestra empresa va a ser micro, pequeña, grande, mediana. Esta actividad, como decíamos, la podemos, bueno, no la vamos a hacer en clase, por las cuestiones de los tiempos, pero les puede servir como un apoyo para sus actividades de tutoría. Esto no me lo entregan, me entregan solamente las 3 actividades que están marcadas en su programa. Y nos dice, pues, ¿cuál será esa capacidad de producción instalada que tendrá su proyecto? Que va relacionado a todo lo que tenemos que entregar. O sea, ¿qué capacidad tenemos para producir por día, por semana, por mes, por año? Okay, ese sería nuestro primer tema. Ya estamos en nuestra unidad 3, exactamente a la mitad del número de unidades. Sin embargo, tiene 2 unidades, 2 semanas esta unidad. Entonces, pues ya estamos a la mitad casi de nuestro proyecto y de nuestras clases. Va muy rápido el tiempo. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario? Los apuntes ya los tienen por ahí en su correo. Ya con esto estaríamos terminando, bueno, nuestro primer punto de la unidad 3 y ya dimos un repaso de lo que tenemos que entregar para la unidad 3. Entonces yo de mi parte por hoy sería todo. No sé si tienen por ahí alguna duda, algún comentario. Si no, pues nos veríamos mañana con nuestros siguientes temas. No, profe, ninguna duda. Gracias. Muy bien, pues feliz inicio de semana laboral. Cualquier cosa, aquí andamos.